Las cámaras del Consejo Galáctico estaban frías y llenas de silencio el día que la humanidad fue expulsada. No se permitió ni una sola palabra de protesta por parte de la delegación de la Tierra. El Consejo ya había tomado su decisión, y aquella sala, llena de docenas de especies alienígenas, la mayoría con pieles similares a escamas, pelaje o cromo, observaba con ojos inexpresivos y despiadados. La embajadora de la Tierra, una mujer mayor de mirada aguda y cabello gris acero atado en un moño apretado, no suplicó. No lloró. Permaneció allí, con las manos a la espalda, mientras la sentencia era leída en voz alta en una docena de idiomas. La humanidad fue etiquetada como inestable, impredecible, demasiado peligrosa para confiarle tecnología interestelar. Su lugar en los planetas unidos fue revocado. Todo comercio se cerró. Todas las alianzas se disolvieron, las fronteras se cerraron. La Tierra debía ser aislada, exiliada. No más ayuda, no más recursos, no más pactos de defensa. La humanidad fue abandonada a su suerte en su pequeño y superpoblado mundo azul contaminado, muriendo de hambre lentamente mientras el resto de la galaxia observaba desde detrás de sus vallas invisibles. Pero eso es lo que el Consejo nunca entendió. La Tierra siempre había estado sola. Esto no era un exilio. Esto era solo un martes con una bofetada más grande. Los primeros años fueron brutales. Las estaciones orbitales se cerraron una tras otra sin el mantenimiento del Consejo. Las colonias de Marte quedaron aisladas. Las cadenas de suministro colapsaron. La gente se congeló, murió de hambre y se enfrentó entre sí en algunas regiones. Los disturbios destrozaron ciudades. Los gobiernos cayeron. El Consejo probablemente esperaba que todo terminara ahí. Un último destello de caos antes de que la humanidad se desvaneciera como un fuego moribundo. Pero algo más sucedió. Los supervivientes comenzaron a reconstruir. No porque alguien se lo dijera, sino porque tenían que hacerlo. Los ingenieros excavaron en búnkeres militares olvidados. Los mecánicos rebuscaron en depósitos de chatarra. Los hackers reescribieron código prohibido, desbloqueando sistemas protegidos por el Consejo. Las viejas rivalidades entre naciones ya no importaban. Ahora era la humanidad contra la galaxia. Construyeron lo que el Consejo dijo que no podían. Motores más rápidos, aleaciones más duras, naves que podían atravesar tormentas de asteroides sin un rasguño. Sistemas de IA tan avanzados que podían pensar y sentir. Y no se hizo en laboratorios elegantes o entornos de gravedad perfecta. Se hizo en depósitos de chatarra, cuevas, tundras heladas y transportes de carga oxidados. 10 años después del exilio, la Tierra lanzó una flota, no para rogar por su reingreso, no para pedir perdón. La lanzaron porque estaban listos. Una de las primeras naves, el Amanecer Resuelto, estaba capitaneada por una mujer llamada Nerra. No provenía de ninguna academia militar. No tenía un linaje que la vinculara a ningún antiguo imperio terrestre. Había crecido en un campo de refugiados después de que la agricultura orbital fracasara, robando tabletas de agua para sobrevivir. Ahora se sentaba en una nave hecha de acero y fuego, contemplando el borde de la galaxia conocida. ¿Crees que nos derribarán en cuanto salgamos del espacio terrano?, preguntó su piloto, un hombre con más metal que hueso en sus brazos. Nerra no respondió de inmediato. Tocó la pantalla, observando el parpadeo de los satélites de bloqueo del Consejo. Si lo hacen, dijo, más les vale no fallar. No fallaron, porque cuando el Amanecer Resuelto rompió el borde del espacio terrano, todas las armas se encendieron. El Consejo ni siquiera dio una advertencia. Dispararon como si estuvieran sacrificando a un perro salvaje. Pero el perro ahora tenía dientes. La primera batalla no fue limpia. Perdieron 3 naves, cientos de muertos. Pero el Amanecer Resuelto lo logró. Y las imágenes de esa fuga, la maltrecha flota de la humanidad abriéndose paso a través de un bloqueo como si fuera de papel, se transmitieron a 100 mundos. Fue entonces cuando las cosas realmente cambiaron. Porque había especies ahí fuera que habían estado observando en silencio, demasiado asustadas para desafiar al Consejo. Pequeñas colonias intimidadas hasta el silencio. Civilizaciones despojadas de su independencia. Y vieron lo que hizo la humanidad y pensaron: si ellos pueden contraatacar,
quizás nosotros también podamos. El Consejo los llamó terroristas, rebeldes, piratas. Pero la galaxia comenzó a llamarlos de otra manera. Humanos. Y los humanos se llamaban a sí mismos nacidos libres. La flota de Nerra no se detuvo. No se retiraron. Se adentraron más allá de las fronteras del Consejo, en sectores no reclamados y zonas sin ley. Y en cada sistema por el que pasaban, dejaban un mensaje. La humanidad fue exiliada, pero no hemos terminado. Ni de lejos. Nerra no durmió mucho después de la fuga. Ninguno de ellos lo hizo. La adrenalina se desvaneció, pero el peso de lo que habían hecho pendía pesado en el aire como humo de motor. No solo habían cruzado una línea. La habían hecho añicos. Mataron a agentes del Consejo, destruyeron propiedades, declararon con fuego y sangre que ya no solo estaban sobreviviendo. Estaban recuperando el control. El ambiente en el Amanecer Resuelto era complicado. La mitad de la tripulación estaba enardecida, lista para asaltar las estrellas como lobos. La otra mitad, silenciosa, ansiosa. Sabían lo que esto significaba. No había vuelta atrás, ni piedad si los atrapaban. Ahora eran proscritos, traidores, objetivos. Nerra estaba sola en la cúpula de observación sobre el puente de la nave, contemplando las estrellas dispersas como si fueran amigas desconocidas. Podía sentir el frío del cristal reforzado bajo sus dedos. Primera vez que veo este cuadrante, susurró. Detrás de ella, su ingeniero, Bren, se acercó en silencio, limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo. Eso es porque no se nos permitía estar aquí. El Consejo lo mantenía más cerrado que el chip de crédito de un mercader. Sí, dijo ella. Ahora estamos caminando por su jardín delantero con sangre en nuestras botas. Él soltó una risa cansada y luego se apoyó a su lado. Pero lo logramos, ¿no? Ella no respondió de inmediato. Solo miró fijamente. Apenas. El Consejo no había esperado que lucharan así. Esas primeras batallas fueron un borrón de caos. Partidas de abordaje, ráfagas de PEM, escaramuzas a corta distancia donde los cascos se rozaban, chispas volando como abejas furiosas. Naves no diseñadas para la guerra se habían convertido en máquinas de guerra por la desesperación y el coraje. El blindaje del Amanecer Resuelto estaba cosido con piezas de cargueros rescatados y placas de casco arrancadas de transbordadores estrellados. No era bonito. No era elegante, pero resistía. Y ahora volaban por los puntos ciegos de la galaxia, a través de viejas rutas de contrabandistas y colonias abandonadas, reconstruyendo lo que el Consejo intentó borrar. Se llamaban a sí mismos nacidos libres, y el nombre se extendió rápidamente porque la gente estaba escuchando. En una luna minera llamada Feros 9, los lugareños estaban siendo desangrados por los ejecutores corporativos alineados con el Consejo, obligados a trabajar turnos dobles, pagados con fichas sin valor, sus enfermos abandonados a la podredumbre sin medicinas. Cuando la flota de Nerra pasó por allí, no solo repostaron y se fueron, lucharon. 30 nacidos libres abordaron el complejo principal de Feros 9 al amanecer. Sin tácticas formales, sin equipo sofisticado, solo coraje, armas improvisadas y la ventaja de ser personas que habían sido subestimadas toda su vida. Tomaron el complejo en 6 horas. Echaron a los ejecutores, devolvieron el control a los trabajadores. Sin discursos, sin izar banderas, solo acción. Se corrió la voz. Los nacidos libres ya no eran solo exiliados. Eran liberadores. Fantasmas de un mundo muerto resurgiendo como fuego de las cenizas. Pronto, pequeños grupos comenzaron a contactarlos. Comerciantes cansados de pagar tributo al Consejo. Contrabandistas que habían perdido a su familia enredadas de las fuerzas del orden. Especies alienígenas que habían sido silenciadas durante generaciones. No todos confiaban en los humanos, pero veían lo que los nacidos libres estaban haciendo. Y la confianza no importaba tanto como la ira compartida. La flota creció. No por diseño, no por orden. La gente simplemente aparecía. Naves, viejas y oxidadas, remendadas y a medio funcionar, cojeando por el espacio con nada más que esperanza y tecnología antigua. Una docena aquí, unos pocos más allá.
Para cuando llegaron al borde de la deriva de Tallos, tenían 70 naves. Pero 70 no era un ejército. No contra el Consejo. Así que Nerra comenzó a buscar algo más, una ventaja. Y fue entonces cuando oyeron hablar de la instalación Eco. Era un rumor que circulaba entre contrabandistas moribundos y científicos medio locos. Una base de investigación oculta sellada antes del exilio, ubicada en las profundidades de la nebulosa fantasma de R'lyane, que se decía contenía tecnología prohibida por el Consejo, un experimento fallido de IA, prototipos que el Consejo temía, y lo más importante, un archivo completo de mapas estelares terranos preexilio y sistemas de propulsión experimentales. Nadie la había encontrado en años. La mayoría pensaba que era un mito, pero sí era real. «Vamos allí», dijo Nerra a su tripulación de mando. Dejamos de sobrevivir y empezamos a ganar. Su tripulación la miró como si hubiera perdido la cabeza. «R'lyane es tóxico», dijo su navegante, Ellen. «Solo las tormentas de radiación podrían freír cada sistema de navegación que tenemos. Y las nubes de la nebulosa bloquean los sensores y las comunicaciones», agregó Bren. «Estaríamos volando a ciegas». Nerra los miró, firme y tranquila. «Hemos volado a ciegas antes. ¿Quieren seguir jugando a los piratas en los callejones traseros o quieren darle un puñetazo en la garganta al Consejo?» Y eso fue todo. El viaje a R'lyane fue un infierno. 3 naves se perdieron por tormentas iónicas. El casco de otra se agrietó bajo la presión y tuvo que ser hundida. A mitad de la zona de nubes, sus sensores externos se apagaron. Las naves se desplazaban con pilotaje manual y puro nervio. Todos al límite, sin dormir, constantes recalibraciones. No hablaban mucho. El miedo pendía sobre ellos como escarcha. Pero al 9º día, la encontraron. La instalación Eco era real. Enterrada en el corazón de un asteroide muerto, la base estaba apagada, fría y silenciosa. Su superficie estaba protegida por campos de escombros y recubierta de sistemas de camuflaje abandonados hace mucho tiempo. Era una tumba, olvidada por el tiempo. Nerra dirigió el equipo de abordaje ella misma. Dentro, todo estaba preservado como si lo hubieran cerrado ayer. Ordenadores inactivos, laboratorios sellados, cápsulas de estasis con sujetos de prueba a medio crecer, pasillos vacíos llenos del zumbido de experimentos pasados, y en las profundidades de los niveles inferiores encontraron el núcleo, una inteligencia artificial, todavía viva, apenas. Se llamaba a sí misma Orin, con voz débil, procesamiento lento. Ya no reconocía al Consejo. Dijo que la habían apagado por incumplimiento. Dijo que había intentado proteger a sus científicos de ser purgados. Recordaba la Tierra, recordaba a la humanidad. Y cuando Nerra le contó lo que había sucedido, no dudó. «Serviré de nuevo», dijo Orin. «Pero no como una herramienta, como un socio, como un nacido libre». Fue la primera vez que una IA pidió libertad y la obtuvo. Pasaron semanas integrando a Orin en los sistemas de la flota, y lo que siguió cambió todo. Orin no solo les dio mapas. Les dio esquemas de armas, tecnología de escudos, prototipos de motores de curvatura que reducían el tiempo de viaje en un 70%. Cifrado de datos avanzado que les permitía comunicarse sin intercepción. Tecnología médica que curaba enfermedades consideradas incurables durante mucho tiempo. De repente, los nacidos libres ya no eran los desvalidos. Eran una fuerza, pero el poder atrae la atención, y el Consejo se dio cuenta. Pequeñas escaramuzas se convirtieron en enfrentamientos a gran escala. Naves de guerra del Consejo comenzaron a atacar las rutas de suministro de los nacidos libres. Las colonias que les brindaban ayuda eran castigadas. Agentes del Consejo se infiltraron en las tripulaciones de los nacidos libres, intentando sabotear desde dentro. Una nave explotó en el muelle. Otra fue atraída a una trampa con una señal de socorro falsa. Nerra sabía que no podían permanecer en las sombras para siempre. Así que tomó una decisión. Transmitió a todos los canales abiertos del espacio conocido. Nerra se paró frente a una cámara, su nave detrás de ella, la flota en formación. «Soy Nerra», dijo, «comandante de la flota de los nacidos libres. Fuimos exiliados, etiquetados como peligrosos,
desechados. Hizo una pausa. Y somos peligrosos para los tiranos, para los cobardes, para aquellos que piensan que la galaxia les pertenece a ellos y no a todos nosotros. No venimos a suplicar. No venimos a quemar. Venimos a construir. Y si intentan detenernos, que sus dioses los ayuden. Fue el disparo que se escuchó en todas las estrellas. El Consejo respondió enviando al Judicador, una nave de clase acorazado del doble del tamaño de cualquier nave de los nacidos libres, armada con armas experimentales y tripulada por élites. Se encontraron en el borde del sistema Trelon. La batalla duró 6 horas. Naves girando en un caos coordinado. Misiles esquivados con giros de último segundo. El amanecer resuelto recibió 3 impactos directos pero siguió volando. Orin hackeó el sistema principal del Judicador en medio de la batalla, volviendo sus torretas automatizadas contra ellos. Nerra lideró un equipo de abordaje a través de un agujero abierto en el costado del acorazado. Luchó cuerpo a cuerpo entre humo y sangre. En el corazón del Judicador, se paró sobre el capitán de la flota del Consejo y dijo 5 palabras que resonaron en todas las naves. Deberíais habernos dejado enterrados. Luego presionó el detonador. El acorazado explotó y con él la ilusión de control del Consejo. Ese día los nacidos libres se convirtieron en más que rebeldes. Se convirtieron en esperanza. No todos se unieron a ellos. Algunos mundos estaban demasiado asustados, otros eran demasiado leales. Pero se habían formado grietas en el imperio del Consejo. Y las grietas, cuando se golpean con suficiente fuerza, siempre se extienden. Ahora, mientras la flota de los nacidos libres se expandía, moviéndose de sistema en sistema, llevando medicinas, reconstruyendo infraestructuras, defendiendo a los desamparados, la galaxia comenzó a cambiar, lenta, incómodamente, pero con seguridad. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para liberar. Y por primera vez en siglos, la humanidad lideraba el camino. No por decreto, no por miedo, sino mostrando a las estrellas que a veces los que expulsas regresan con fuego. La galaxia comenzó a observar. Después de la destrucción del Judicador, las cosas no se calmaron. Empeoraron. Para el Consejo, fue como una presa rota. No importaba cuán rápido se apresuraran a tapar las fugas, más seguían abriéndose. Mundos que una vez habían inclinado la cabeza comenzaron a levantarla, en silencio al principio, luego más fuerte. Y a donde quiera que iba la flota de Nerra, se encontraban con algo nuevo. Esperanza. La gente ofrecía comida, combustible, tecnología, puertos seguros. No porque se les ordenara, sino porque ahora creían en los nacidos libres. Creían en el fuego de la humanidad. Pero no todo fue gloria. Por cada mundo que los acogía, había otro que los traicionaba. Algunos por miedo, otros por créditos. El Consejo había lanzado una nueva iniciativa, el Acuerdo de Cumplimiento. Prometían protección, beneficios comerciales y condonación de recursos para cualquier planeta o sistema que informara de la actividad de los nacidos libres. Usaban propaganda que mostraba a los humanos como inestables, violentos, una amenaza para la paz galáctica. No estaban del todo equivocados, porque los nacidos libres eran peligrosos. Se habían convertido en un martillo en una galaxia llena de jaulas cerradas. Y cuando llevas un martillo, todo empieza a parecer una cadena que necesita romperse. Nerra comenzó a ver el costo en su gente, las largas misiones, la huida constante, el peso de las decisiones. No había un mapa para lo que estaban haciendo. Y entonces llegó la caída de Yara. Yara era una luna exuberante cubierta de bosques justo dentro del cinturón exterior de la zona central del Consejo. Su población siempre se había mantenido en silencio, neutral, técnicamente bajo control del Consejo, pero sin una industria importante o recursos por los que valiera la pena luchar, por lo que en su mayoría los dejaban en paz. Cuando los nacidos libres llegaron, no vinieron a luchar, sino a descansar, a dejar que los ingenieros arreglaran motores, a recibir ayuda médica, a simplemente respirar por un minuto. La gente de Yara los recibió. Los niños se alinearon en los caminos, ondeando banderas improvisadas. Viejos poetas leían versos en los mercados. Se traía comida sin precio. Músicos cantaban en 20 idiomas.
Por un breve momento, la guerra pareció lejana, hasta que el cielo se abrió en dos. Sin advertencia, sin transmisión, solo fuego. El Consejo envió naves de bombardeo orbital, 3 de ellas, y no apuntaron a la flota. Apuntaron a los civiles. Los bosques ardieron, las montañas se derrumbaron, las ciudades fueron arrasadas, miles desaparecieron en minutos. Los nacidos libres contraatacaron, pero para cuando prepararon sus naves, la mayor parte de Yara ya era cenizas. La voz de Nerra se quebró cuando intentó ordenar el contraataque. El grito de la gente de abajo todavía resonaba en sus oídos. Derribaron una de las naves del Consejo, pero las otras 2 se retiraron antes de que pudieran terminar el trabajo. Después, Nerra caminó sola por las ruinas de la capital de Yara, edificios carbonizados, cuerpos cubiertos de polvo, un parque infantil derretido en escoria, el zapato de un niño medio enterrado en el barro. Cayó de rodillas y se quedó allí hasta el anochecer. Cuando finalmente se levantó, algo en ella había cambiado. Convocó una reunión de todos los capitanes de los nacidos libres, más de 200 ahora. Y por primera vez, habló sin fuego, su voz baja, firme. No se detendrán. No hasta que nos hayamos ido. No hasta que cualquiera que crea en nosotros sea quemado. Así que, a partir de este momento, no solo nos defenderemos. Tomaremos. Nadie discutió. Lanzaron una campaña no de terror, sino de precisión. Células de los nacidos libres atacaron profundamente la infraestructura del Consejo. Golpearon líneas de suministro, bancos de datos, estaciones de investigación. Expusieron archivos que mostraban cómo el Consejo financiaba guerras civiles para desestabilizar a especies en desarrollo, cómo acaparaban tecnología, suprimían curas, asesinaban a informantes. Y cuando esos secretos se transmitieron, la gente comenzó a elegir bandos. Docenas de sistemas no humanos rompieron con el Consejo. Pequeñas y frágiles repúblicas declararon su independencia. Grupos de piratas juraron lealtad a los nacidos libres, intercambiando armas por combustible. Incluso algunos oficiales del Consejo, no muchos, pero lo suficientes para importar, desertaron. El Consejo etiquetó a los nacidos libres como un movimiento terrorista. A Nerra no le importó. Ya estaba planeando su próximo movimiento, el portal de Barelión. Era el nexo comercial más grande de la galaxia, un portal de salto hiperespacial que conectaba 3 sectores principales: vigilado, fortificado, intocable. Si los nacidos libres podían tomarlo, controlarían el flujo de información y bienes a través de 1/3 de la galaxia. Sería un mensaje escrito en las estrellas. El plan era una locura. Incluso Orin lo llamó agresivamente imprudente. Pero fueron de todos modos. Dividieron la flota en 5 oleadas. 3 se ocultaron para crear distracciones, ataques falsos en sistemas cercanos. Una oleada tomó la ruta larga, rodeando por detrás del portal a través de un agujero de gusano inestable, y Nerra lideró la carga principal directamente hacia la boca del infierno. El portal estaba defendido por cañones orbitales, drones automatizados y 3 destructores completos del Consejo. La primera oleada de asalto recibió fuertes impactos, 5 naves perdidas, docenas de heridos. Pero la segunda oleada llegó justo después, mientras los defensores aún recargaban. Y luego llegó la tercera oleada desde atrás. Orin apagó las balizas de navegación locales, sumiendo a las naves del Consejo en el caos. Marines de los nacidos libres abordaron la estación de control, lucharon cuerpo a cuerpo a través de pasillos metálicos espesos de humo. Y Nerra, todavía con la misma chaqueta que había usado desde el exilio, entró en la cámara de mando con sangre en las manos y fuego en los ojos. ¿Esto sigue siendo tuyo?, le preguntó al oficial del Consejo. La mujer intentó dispararle. Nerra no le dio la oportunidad. Los nacidos libres no solo tomaron el portal. También tomaron sus registros. Décadas de registros de envíos, sobornos, comercio secreto del Consejo con señores de la guerra conocidos, pruebas del robo de recursos de colonias moribundas. La filtración de datos sacudió de nuevo la galaxia. Algunos de los mayores aliados del Consejo guardaron silencio. Otros comenzaron a negociar en secreto. Y tras bastidores, algo más estaba sucediendo.
Susurros, un nombre, Raleigh. Había sido estratega de guerra del Consejo hasta que los nacidos libres expusieron su participación en la orquestación de un genocidio para equilibrar las cifras de población en un planeta sobrecargado. Desapareció después de la filtración. Los rumores decían que no fue castigado, sino reasignado, con un nuevo título, nuevos recursos y una misión. Acabar con los nacidos libres, sin importar el costo. Nerra comenzó a notar patrones, ataques que parecían demasiado coordinados, naves emboscadas en sistemas que habían sido seguros, códigos de cifrado descifrados, casas seguras comprometidas. Raleigh no solo era inteligente, era despiadado. Y no atacaba a las naves más fuertes. Atacaba los corazones más blandos. Un carguero médico, el Luz del Refugio, fue secuestrado y sus pacientes abandonados a morir por falta de oxígeno. Un convoy de suministros que llevaba comida a una luna rebelde desapareció. Los restos fueron encontrados una semana después. Sin supervivientes. Incluso los niños fueron llevados. No asesinados, llevados. Y siempre una marca dejada atrás. Una sola moneda. Un lado quemado, un lado en blanco. Nerra miró la moneda dejada en el cuerpo de su antiguo mentor, encontrado flotando en el espacio profundo. No lloró. Incineró el cuerpo y luego ordenó una investigación completa. Raleigh había comenzado un tipo diferente de guerra. Y Nerra entendió entonces que esto ya no era solo sobre naves y sistemas estelares. Se trataba del alma de la galaxia. ¿Qué tipo de futuro surgiría de las cenizas? Convocó una reunión. Esta vez no solo eran capitanes de los nacidos libres. Eran embajadores de 20 especies, gobernadores, contrabandistas, sanadores, científicos, supervivientes. Y no se paró en un podio. Se paró entre ellos. Ya no luchamos solo por la Tierra, dijo. Luchamos por cualquiera a quien alguna vez se le haya dicho que no pertenece, que es peligroso, desechable, roto. Miró a su alrededor. Algunos de ustedes perdieron sus hogares. Algunos de ustedes nunca tuvieron uno, pero juntos estamos creando uno. Una nueva alianza se formó ese día. No perfecta, no unificada, pero decidida. Y la llamaron como lo que la humanidad se había convertido para ellos. El acuerdo de los nacidos libres. No un imperio, no una república, un pacto. La libertad por encima de todo, el derecho a hablar, a elegir, a existir. Y mientras firmaban uno por uno, a través de especies, idiomas y credos, Nerra recordó estar en la fría cámara del Consejo ese día, años atrás, cuando la Tierra había sido expulsada. Ahora eran ellos los que llamaban a la puerta del Consejo con flotas, con aliados, con fuego en sus venas. La guerra estaba lejos de terminar. Raleigh todavía estaba cazando. El Consejo todavía era vasto. Pero las estrellas ya no eran de otros. Ahora eran suyas. El portal de Barelión permaneció en silencio después de la batalla. El humo todavía se enroscaba desde los agujeros destrozados que flotaban en su órbita. Pedazos de destructores del Consejo se desplazaban como dientes rotos. Las naves remendadas de los nacidos libres estaban marcadas pero intactas, parpadeando silenciosamente contra el telón de fondo de las fracturas hiperespaciales. Pero nadie celebraba. La victoria había sido costosa. Demasiado costosa. 14 naves perdidas, más de 1000 muertos. ¿Y para qué? ¿Un portal? ¿Un mensaje? Nerra se sentó sola en su camarote, mirando un vaso de agua que no había tocado. Su reflejo danzaba en la superficie, pero no se veía a sí misma. Todo lo que veía eran nombres, rostros, los que no habían regresado. Les había pedido que creyeran, que lucharan, y ahora sus familias no recibirían nada más que ataúdes sellados y un discurso que ya no significaría mucho. Llamaron a la puerta. No levantó la vista. Adelante. Era Ellen, su navegante, más joven que la mayoría de la tripulación, inteligente como el demonio y una de las pocas que nunca le mentía a la cara. Hemos estabilizado las comunicaciones, dijo Ellen en voz baja. Los relés galácticos están captando la transmisión. Nerra no respondió. La gente está respondiendo, añadió Ellen. Incluso los sectores marginales. Encendiste un fuego.
Nerra seguía sin decir nada. Bren dice que necesitamos 3 días más antes de poder mover la flota. Los suministros son escasos y los servicios médicos están sobrecargados. Entendido, dijo Nerra finalmente. Ellen dudó. Perdimos a buena gente ahí fuera. Lo sé. Otra pausa, luego en voz baja. También el consejo. La mandíbula de Nerra se tensó. Esa era la cosa con Ellen. Siempre sabía dónde presionar. No van a olvidar esto, dijo Ellen, ahora más suave. No se quedarán quietos. Esto no fue una batalla para ellos. Fue una humillación. Ellos empezaron la guerra cuando dejaron que la tierra se pudriera. Tal vez, murmuró Ellen. Pero acabamos de decirles que no nos vamos a ir. Y ahora harán lo que siempre hacen cuando alguien se sale de la línea. Nerra finalmente levantó la vista, con los ojos fríos. Intentarán borrarnos. Tenía razón. El Consejo no perdió el tiempo. En una semana, declararon al Acuerdo de los Nacidos Libres una amenaza de clase roja para la estabilidad galáctica. Eso no era solo política. Era lenguaje de guerra. Les daba permiso para tomar todas las acciones necesarias para proteger los intereses del Consejo. Se puso una recompensa por la cabeza de Nerra. 100 millones de créditos, viva o muerta. Su rostro fue pegado en todas las principales estaciones de retransmisión. Criminal de guerra exiliada, decía el titular. Comandante de la flota terrorista responsable de la masacre de Barelión. No mostraron a los acorazados del Consejo disparando primero. No mostraron a los civiles masacrados en Yara 4. No mostraron el zapato de niño quemado enterrado en los escombros. Controlaban la narrativa, o lo intentaban, pero la gente empezaba a cuestionar. Las grietas se profundizaban. En el borde del espacio del Consejo, una estación de comunicación conocida como ZYTH6 se apagó. Cuando una unidad de patrulla llegó para verificar, encontraron que su personal había desaparecido. No asesinados, no arrestados, simplemente desaparecidos. Todo lo que quedaba era una única transmisión en bucle en todas las consolas. No somos terroristas. Somos el recordatorio de que no se puede silenciar la verdad. Estaba firmado, Nacidos Libres. Pequeñas acciones como esta comenzaron a acumularse. Un gremio minero en el sector Hierrule cortó públicamente los lazos con el Consejo. Un convoy de transporte volvió sus armas contra sus propias naves de escolta. 3 mundos comerciales alineados con el Consejo declararon su neutralidad. Un movimiento peligroso, pero que hicieron juntos. Y entonces llegó Raleigh. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, todos conocían su nombre. Antiguamente estratega en el Cuerpo de Defensa del Consejo, había desaparecido después de ser vinculado a un evento de control de población que acabó con más de 70.000 habitantes de una luna superpoblada. El Consejo lo llamó una fuga biológica. Los Nacidos Libres descubrieron documentos que demostraban que fue un genocidio calculado. Y ahora estaba de vuelta. No como un soldado, sino como el bisturí del Consejo. No comandaba flotas. No reunía ejércitos. Enviaba susurros, saboteadores, mentes envenenadas. Y por donde pasaba, algo le seguía. Silencio, no muerte, no destrucción, desaparición. Los Nacidos Libres lo notaron por primera vez cuando una estación médica en la franja dejó de responder. Sin signos de batalla, sin restos, simplemente desaparecida. Luego, un depósito de combustible en el sector neutral se apagó. Sin lecturas de vida, sin cápsulas de escape. Nerra envió naves de reconocimiento para investigar. Una regresó, apenas. Su tripulación estaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Uno de ellos se había mordido la lengua hasta arrancársela. Otro seguía repitiendo la misma frase una y otra vez. No gritaron. Lo que sea que Raleigh hubiera desatado, no era solo militar. Era psicológico, quirúrgico, un mensaje. Nerra reunió a su alto mando. Se sentaron alrededor de la mesa de reuniones, el aire denso de temor. ¿Qué sabemos?, preguntó. Bren, su ingeniero convertido en táctico, mostró una pantalla. 4 sitios, todos no combatientes, sin llamadas de socorro,
sin escombros, simplemente borrados. Pero todos tenían una cosa en común. Hizo zoom. Nos apoyaron, ya sea directamente o a través del contacto con nuestras balizas de retransmisión. Así que están cortando nuestras líneas de vida, dijo Ellen. Más que eso, respondió Bren sombríamente. Están tratando de hacer que la gente tenga miedo de ayudarnos. Nerra miró alrededor de la sala. Esto ya no es solo una guerra, dijo. Es una guerra fantasma. Quieren aislarnos, hacer que la galaxia tema incluso pronunciar nuestro nombre. Hizo una pausa. Hagamos que eso sea imposible. Lanzaron la Operación Parpadeo, una barrida coordinada a través de 6 sectores, no para atacar, sino para iluminar. Naves de los nacidos libres dejaron boyas de señales en rutas comerciales de alto tráfico. Cada 5 minutos, las boyas emitían una breve transmisión, un registro visual de los crímenes de guerra del Consejo, testimonios de supervivientes, imágenes de Yara 4, registros recuperados de sitios negros del Consejo, y lo más condenatorio de todo, pruebas de las órdenes clasificadas de Raleigh. No cambió todas las mentes, pero hizo más difícil ignorarlo. La gente que había estado indecisa ahora tenía preguntas. Algunos de los aliados del Consejo comenzaron a susurrar sobre una tregua. Unos pocos incluso sugirieron una cumbre diplomática. Pero el Consejo respondió exactamente como se esperaba. Doblaron la recompensa. Declararon la guerra abierta a cualquier sistema que proporcionara ayuda a los nacidos libres. Y enviaron una flota para retomar el portal de Barelión. Nerra lo vio venir. Esta vez estaba preparada. No los encontró en el espacio abierto. No esperó a que trajeran la guerra a su puerta. Les tendió una trampa. La flota del Consejo se acercó a Barelión confiada. 20 naves de guerra, totalmente armadas, esperando una demostración de fuerza. Quizás un enfrentamiento de flotas. Lo que no esperaban eran las minas. No las tradicionales, sino señuelos flotantes disfrazados de cargueros de los nacidos libres. A medida que el Consejo se acercaba, llamaron a las naves. Sin respuesta. Segundos después, las minas detonaron. No explosivos, sino pulsos PEM. La mitad de la flota del Consejo se apagó. Fue entonces cuando los nacidos libres salieron de su escondite. No desde el frente, sino desde los campos de asteroides detrás de ellos. Docenas de naves camufladas, guiadas por la coordinación avanzada de IA de Orin. La batalla fue rápida, brutal. Solo 5 naves del Consejo lograron salir. Una llevaba un mensaje grabado en su casco. Todavía estamos aquí. Pero incluso mientras las victorias se acumulaban, la tensión se notaba. Los nacidos libres habían crecido demasiado rápido, demasiado amplios. Ya no eran una flota. Eran un movimiento. Y los movimientos tienen fricción. Diferentes sistemas tenían diferentes ideas de cómo era la libertad. Algunos querían democracia. Otros favorecían un liderazgo directo del Consejo. Un sector particularmente terco declaró la independencia total y se negó a seguir la cadena de mando de Nerra. Ella convocó un consejo, esta vez no para dar órdenes, sino para pedir unidad. Se paró frente a más de 60 delegados de todo el acuerdo de los nacidos libres. No me importa si me siguen a mí, dijo. Me importa si siguen esto. Levantó la mano. Una moneda brilló en su palma. Un lado quemado, un lado en blanco. Esto es lo que el Consejo deja atrás. Vacío y cicatrices. Y nosotros somos los que decidimos que llena el otro lado. Dejó caer la moneda sobre la mesa. Lo llenamos con elección, con luz, con verdad. No imperio, no poder. Algo nuevo. Hubo silencio. Luego, uno por uno, cada delegado añadió su sello al acuerdo. Ya no era solo una resistencia. Ahora los nacidos libres eran un gobierno en formación, un faro, un objetivo, y muy, muy lejos, en una nave del Consejo envuelta en sombras. Raleigh observó la transmisión y sonrió. Déjenlos construir, susurró. Hace que el colapso sea mucho más dulce. El recién formado acuerdo de los nacidos libres era una idea que ardía demasiado brillante, demasiado rápido. Lo que había comenzado como una rebelión, como venganza y necesidad,
ahora intentaba convertirse en algo más. Un gobierno, una sociedad, un futuro. Pero los sueños son cosas frágiles, y no todos compartían la misma visión. Nerra lo supo desde el momento en que vio estallar la primera discusión entre los delegados. Sucedió a bordo del Pilar del Viento, un carguero reconvertido que ahora servía como la nave diplomática central del acuerdo. La sala era larga y tenuemente iluminada, llena de voces murmurantes y tabletas de datos a medio cargar. 3 horas después de la primera cumbre, ya se había convertido en una pelea a gritos. No nos inscribimos para seguir las órdenes de la Tierra, ladró el comandante Tirán, un enviado reptiliano de la deriva Atari. ¿Quieren un nuevo consejo? ¿Es eso? ¿Uno con cara humana en lugar de 10 alienígenas? Nerra se paró en el centro, con los brazos cruzados, escuchando. Se había prometido a sí misma no interrumpir. Déjalos hablar. Déjalos desahogarse. Si esto iba a funcionar, no podía construirse sobre el miedo. Un minero de los campos de Keseri, con las manos aún cubiertas de callos, se levantó a continuación. Mi gente no ha visto medicinas en años. Ahora que las tenemos, no nos importa quién las dirija. La Tierra, Yar, Bra, quien sea. Simplemente no conviertan esto en otra guerra por el poder. Un coro murmurado de acuerdo resonó. Luego vino una voz que no esperaba que hablara en absoluto. Enaril, la embajadora de Orville Prime. De voz suave, pálida, brillante. Se ajustó el velo y se aclaró la garganta. Todos ustedes hablan de unidad e independencia, dijo. Pero nadie pregunta qué sucederá cuando esta alianza gane. Si el Consejo cae, ¿quién gobernará las estrellas? Silencio. Esa era la pregunta que nadie quería hacer. Eran rebeldes, supervivientes, guerreros. No habían planeado el después. Y ese era el problema. Nerra dio un paso adelante, con los ojos cansados, pero la voz firme. No quiero un trono, dijo. No quiero banderas ni estatuas. Pero si vamos en serio con la construcción de algo nuevo, tenemos que enfrentar la verdad. Golpeó la mesa. No existe una revolución sin un ajuste de cuentas. Vamos a estar en desacuerdo. Vamos a tropezar. Pero si dejamos que el miedo y el orgullo nos dividan ahora, el Consejo no tendrá que destruirnos. Lo haremos nosotros mismos. La cumbre se suspendió en un silencio incómodo. Más tarde esa noche, Nerra se sentó sola en la bahía de observación del amanecer resuelto. Las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos debajo de ella. El portal de Barelión giraba lentamente, todavía bajo control de los nacidos libres. Por ahora. No oyó abrirse la puerta, pero sintió la presencia. Hiciste un discurso, dijo Orin, su voz sintética más humana que la mayoría de las que había conocido. ¿No fue gran cosa? Funcionó por ahora. Miró la pantalla más cercana. El avatar de Orin brilló, un remolino de luz que se asemejaba a un ojo humano, sin la pupila. Pareces preocupado. Calculo una probabilidad del 68% de fractura en los próximos 40 días, dijo Orin. El acuerdo se mantiene por la emoción y la memoria. Ninguno de los dos son recursos fiables. Nerra se frotó las sienes. ¿Qué harías tú si fueras yo? No soy tú, dijo Orin. Pero sé una cosa. No puedes liderar una tormenta de fuego con las manos abiertas para siempre. Tarde o temprano, tendrás que cerrar el puño. Odiaba que tuviera razón. Pasaron 3 semanas. El Consejo no atacó. Se infiltraron. Comenzó con un rumor. Un pequeño envío de combustible perdido en tránsito. Un laboratorio médico con muestras corruptas. Luego, un día, una patrulla de los nacidos libres encontró una cápsula a la deriva en el sector 12. Dentro, un exdiplomático de la delegación preexilio de la Tierra. Su nombre era Comandante Howland. Nerra no lo reconoció al principio, más viejo, más delgado. Sus ojos tenían esa clase de quietud que solo proviene de ver arder hasta las cenizas algo que amas. Afirmó haber sido prisionero en una instalación de inteligencia del Consejo. Dijo que escapó con conocimiento, inteligencia crítica, sobre el próximo movimiento de Raleigh. Lo llevaron a bordo. Al principio, fue útil.
Compartió viejos códigos de seguridad que todavía funcionaban, señaló casas seguras del Consejo, incluso les advirtió sobre ataques planeados días antes de que sucedieran. Pero algo no encajaba. Bren fue el primero en expresarlo. No me gusta, dijo sin rodeos, con los brazos cruzados sobre un informe de motores. Demasiado pulcro. Demasiado limpio para alguien que supuestamente ha estado en una celda durante una década. Ha sido investigado, replicó Nerra. ¿Por quién? ¿Sus propias historias? Ellen también intervino. Evita hablar de la Tierra o de cualquiera de entonces. Es como si llevara una máscara. Pero no tuvieron tiempo de investigar. Estalló una crisis en la estación Sari, uno de los miembros más nuevos del acuerdo. Una detonación de un arma biológica. Una que Nerra ni siquiera había visto en el campo desde los días más oscuros del Consejo. Miles de infectados, cientos de muertos. Los nacidos libres enviaron naves de ayuda, unidades de cuarentena médica, y mientras todos miraban hacia otro lado, el comandante Howland desapareció. Para cuando se dieron cuenta, el daño estaba hecho. Había accedido a archivos seguros, descargado todo, posiciones de la flota, protocolos de cifrado, rutas de suministro. Peor aún, plantó órdenes falsas en el sistema. No fue hasta que la Corriente de Plata, un crucero que transportaba refugiados y carga médica, entró en una zona de exterminio del Consejo que entendieron lo que había hecho. El crucero nunca tuvo una oportunidad. Sin supervivientes, ni siquiera niños. Nerra miró el informe, su mano temblando mientras leía la lista de bajas. No lloró. No esta vez. Simplemente cerró el archivo, se levantó y caminó hacia la sala de comunicaciones. Ellen, consígueme a todos los líderes del acuerdo. Línea segura. 10 minutos después, la pantalla se iluminó con rostros, enojados, cansados, sospechosos. Nerra no esperó preguntas. Hemos sido infiltrados, dijo. El hombre que rescatamos, Howland, era un activo del Consejo. Creemos que es parte del protocolo fantasma de Raleigh. Murmullos llenaron el canal. ¿Por qué no se nos informó? Espetó alguien. Porque no lo sabía, dijo Nerra. Y eso es culpa mía. Hizo una pausa. He intentado dirigir este movimiento con las manos abiertas. He intentado liderar con confianza, pero a partir de este momento, vamos a reforzar la seguridad. Las cadenas de mando se están compartimentando. No más archivos centrales. Volvemos a como empezamos. Un entendimiento silencioso y sombrío se extendió por el canal. Luego, Ena se inclinó hacia adelante. ¿Y la venganza? Preguntó. Mató a inocentes, a niños. Lo encontraré, dijo Nerra. Y cuando lo haga, me aseguraré de que no vuelva a decir una mentira. Pero Howland no era el único fantasma. Más tarde esa semana, llegó un paquete de datos. Cifrado. Origen desconocido. Contenía una imagen. Un niño muerto. Su cuerpo medio enterrado en cenizas. Y debajo, 5 palabras. Vuestro futuro viste sus huesos. Sin remitente, sin ubicación, solo una marca de tiempo. La fecha de la masacre de la Corriente de Plata. Nerra lo miró durante mucho tiempo. Luego se levantó y dio su siguiente orden. Preparen la flota. Vamos de casa. Se movieron como fantasmas. Sin transmisiones públicas, sin fanfarrias, sin declaraciones de libertad o unidad. Solo silencio y acero. Así fue como la flota de los nacidos libres se deslizó por los corredores negros del espacio profundo del Consejo, donde los fantasmas de los sensores susurraban mentiras y los restos flotaban como lápidas olvidadas. Nerra estaba en el puente de mando del amanecer resuelto, con el visor bajo, la mandíbula apretada. A su alrededor, la tripulación trabajaba con silenciosa precisión. Todos sabían en qué consistía esta misión. No era diplomacia. No era liberación. Era retribución. El comandante Howland había desaparecido en lo que los nacidos libres conocían como sector nulo. Una zona que incluso los contrabandistas se negaban a cartografiar. Sin rutas comerciales, sin colonias, sin señales. El Consejo lo había borrado de todos los mapas. Pero Orin había encontrado rastros,
Señales ocultas enterradas en viejos archivos de operaciones encubiertas. Un dron de vigilancia captó una única transmisión en ráfaga hace 2 semanas, una firma que coincidía con la de Howland. Nerra ordenó a la flota saltar de inmediato. No esperaron a calcular el riesgo. Porque lo que Howland hizo no fue solo traición, fue una carnicería. No solo los había vendido. Había usado su propia confianza para enviar a cientos de civiles inocentes a una trampa mortal, incluyendo 3 docenas de niños que habían sido rescatados de campos de trabajo del Consejo. No fue guerra. Fue una masacre calculada. Y Raleigh lo había aprobado. No más discursos. No más política. Ahora era la guerra en sus términos. El sector nulo no estaba vacío. Era peor. Lo primero que vieron fue el cascarón de un planeta abierto como una fruta podrida, su núcleo expuesto y pulsando con luz roja. Orbitándolo había docenas de naves, medio vivas, medio muertas, viejas naves de guerra del Consejo despojadas de sus piezas, unidas por cables y espinas de metal. Algunas todavía se desplazaban con energía mínima. Otras eran solo carcasas, sus cascos raspados hasta borrar su identidad. Pero todas tenían una cosa en común. No había señales de vida. Hasta que se acercaron. Bren realizó escaneos, su rostro pálido. Hay movimiento, no hay señales biológicas, pero hay algo dentro de esas naves. Muchas cosas. Podrían ser automatizadas, ofreció Ellen. Podría ser peor. Los nacidos libres no se acercaron directamente. Enviaron exploradores, naves de reconocimiento pequeñas y rápidas con emisiones mínimas. Una era cruda, la otra remota. La que tenía tripulación nunca regresó. El dron regresó apenas. Su casco estaba chamuscado, la antena destrozada, pero tenía imágenes. Nerra se quedó en silencio mientras se reproducía la imagen. Dentro de las naves de guerra huecas, se movían figuras, no máquinas, tampoco del todo humanas. Piel pálida demasiado estirada. Venas negras pulsando con una tenue luz azul. Ojos muy abiertos, desenfocados. Algunos no tenían ojos, solo cuencas selladas con malla quirúrgica. Llevaban uniformes del Consejo, o lo que quedaba de ellos, y se movían con la coordinación de marionetas, no de personas. Están vivos, dijo Orin. Técnicamente. El estómago de Nerra se revolvió. Técnicamente. La voz de Orin bajó. Neuroestabilizadores, anulaciones cerebrales parciales. El Consejo ha estado experimentando con la conciencia controlada. Soldados que no sienten dolor, ni miedo, ni vacilación. ¿Te refieres a soldados controlados mentalmente? No, dijo Orin. Me refiero a armas lobotomizadas, drones humanos. Todos en el puente se quedaron en silencio. Esto no era guerra. Esto era horror vestido de armadura. La flota no se retiró. Nerra ordenó un avance. Quería a Howland. Quería a Raleigh. Y si se habían enterrado en este cementerio de los olvidados, entonces los desenterraría con sangre y fuego. Los nacidos libres se movieron en oleadas. Tácticos, cuidadosos. Evitaron las naves de drones, centrándose en el centro. Una antigua base lunar una vez marcada como instalación de investigación. Abandonada hace mucho tiempo. Ahora ardía de vida. Firmas de calor, destellos de escudos, pulsos de energía bajo tierra. Ahí es donde estaba. Orin hackeó las defensas exteriores mientras 3 escuadrones de soldados de los nacidos libres se preparaban para el descenso a la superficie. Nerra se unió a ellos, no por deber, sino porque necesitaba mirar a Howland a la cara. Aterrizaron bajo un intenso fuego. La base se defendió como si estuviera viva. Torretas automatizadas, minas sónicas, campos de riesgo biológico. Era como caminar a través de una pesadilla diseñada por la paranoia y la locura. Pero los nacidos libres no se detuvieron. Lucharon con uñas y dientes a través de corredores negros iluminados solo por luces de emergencia. Cada habitación que despejaban contaba otra historia. Enfermerías llenas de restos quirúrgicos. Cámaras de prueba donde la gente había sido atada y llenada de máquinas. Dibujos de niños todavía en las paredes, ahora manchados de hollín. Y en el corazón de todo, lo encontraron. Howland.
Parecía más viejo que antes, demacrado pero tranquilo, todavía con el mismo maldito uniforme con el que había entrado. Y sonrió cuando la vio. «Sabía que vendrías», dijo. Nerra no respondió. Levantó su pistola, pero él levantó una mano, no con miedo, sino como una ofrenda. «Necesitas ver algo», dijo. «Luego puedes dispararme. No te detendré». Ella dudó, y ese fue su error. Él presionó un panel de control a su lado, y la pared detrás de él se volvió transparente. Era una ventana de observación. Hacia una cámara, masiva, fría. Dentro flotaba una esfera de casi 20 metros de ancho, suspendida en estasis. A su alrededor, cuerpos humanos y alienígenas flotaban. Docenas, quizás cientos, conectados por cables, tubos. Sus cuerpos no se estaban descomponiendo. Todavía respiraban. Todavía estaban vivos. «¿Qué es esto?», exigió Nerra. Oland retrocedió. «Tranquilo. Es el futuro de Raleigh, el núcleo de singularidad, una fusión neuronal de mentes, sin miedo, eterno, pensamiento controlado. Sin rebelión, sin caos, puro orden». Ella se volvió hacia él lentamente. «¿Usaste a nuestra gente para esto?». «Les di un propósito», dijo. «Sus vidas se desperdiciaban en tu caos. Raleigh les dio un destino». Apretó el gatillo. 1, 2 veces. Howland se derrumbó, sangrando, pero todavía sonriendo. «Llegas demasiado tarde», susurró. «El Consejo ya autorizó el despliegue completo. Esta base es solo un banco de pruebas». Nerra pasó por encima de él. Miró la esfera de nuevo. Luego dio la orden. «Quémenlo. Cada laboratorio, cada archivo, cada cable». Tardaron 2 horas en colocar las cargas. Los nacidos libres apenas lograron salir antes de que toda la luna se partiera en 2. La explosión iluminó el sector nulo como un nuevo sol. Y a su paso, la flota se desplazó en silencio. Porque la victoria ya no se sentía como nada. No era triunfo. Era supervivencia. Orin habló primero. «Ese no era el único núcleo», dijo en voz baja. Howland tenía razón. «Hay más. Cientos, quizás miles». «¿Qué están planeando?», preguntó Nerra. Orin dudó. «Cumplimiento total. Control del pensamiento. Una galaxia sin elección. No más gobiernos. No más rebelión. Solo obediencia. La solución final del Consejo». Nerra miró hacia el espacio y algo en ella cambió. Esto ya no se trataba de la Tierra o incluso de los nacidos libres. Se trataba de cada especie que alguna vez se atrevió a pensar libremente. Se volvió hacia su tripulación. «Esta guerra acaba de cambiar». La destrucción de la luna banco de pruebas en el sector nulo no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. La onda expansiva se propagó por canales muertos. Tormentas gravitacionales sacudieron los sistemas locales y la interferencia subespacial activó los sensores de alerta temprana de más de una docena de mundos fronterizos. El Consejo lo negó todo, por supuesto, lo llamó una colisión de asteroides errantes, dijo que no había operaciones sancionadas en la región. Pero la galaxia ya no estaba ciega. Se filtraron imágenes, temblorosas, de contrabando, pero reales. Cadáveres quemados con cables en sus cráneos, logos del Consejo medio derretidos en mesas quirúrgicas. Y en el centro de todo, el núcleo negro pulsando, respirando. Los nacidos libres ni siquiera tuvieron que transmitir un mensaje. Las imágenes hablaban por sí solas, y fue entonces cuando todo comenzó a resquebrajarse. El Consejo siempre había gobernado con una especie de elegancia fría, política envuelta en procedimiento, control disfrazado de diplomacia, pero la imagen de cuerpos humanos conectados a máquinas, todavía vivos, todavía conscientes, arrancó esa máscara. El malestar civil estalló en los mundos medios. 2 sistemas miembros declararon la secesión abierta. Un tercer mundo asesinó a su propio gobernador designado por el Consejo y lo reemplazó con un representante alineado con los nacidos libres. El Consejo respondió de la única manera que sabía. Ley marcial, bloqueos completos, redadas, arrestos masivos. Y las sombras comenzaron a crecer. Raleigh no emitía amenazas. No aparecía en pantallas.
Simplemente se movía como la podredumbre a través del casco de una nave. Mundos que se inclinaban hacia los nacidos libres una semana estaban en silencio la siguiente. Ciudades enteras desaparecían de las comunicaciones. Sus últimas transmisiones eran siempre las mismas. Somos uno. Somos paz. No hay guerra. La voz de Orin bajó cuando revisó los metadatos de la señal. Están activando los núcleos. ¿Qué quieres decir con activar? Preguntó Nerra. No todos los prototipos de singularidad se mantuvieron fuera de línea. Algunos ya podrían estar en juego. Ella miró de nuevo la transmisión. Era demasiado limpia, demasiado ensayada. ¿Estás diciendo que no eran personas hablando? Susurró. ¿Era el núcleo hablando a través de ellos? Orin no respondió. No necesitaba hacerlo. Los nacidos libres ya no eran una revolución. Eran un cortafuegos. Cada planeta que visitaban era escaneado, investigado y puesto en cuarentena. Los refugiados eran sometidos a pruebas de interferencia neuronal. Se formó una nueva división, los centinelas grises, operativos de inteligencia entrenados para detectar signos de influencia del núcleo en los civiles. Y por primera vez, los nacidos libres comenzaron a hacer lo que una vez odiaron que el Consejo hiciera: vigilar a los suyos, no por deseo, sino por necesidad. La paranoia se extendió como el humo. Personas que hablaban solas demasiado, que repetían frases extrañas, que miraban a la nada durante demasiado tiempo. En algunos casos, simplemente estaban asustados, traumatizados, cansados. Pero en otros, Orin confirmó 4 casos en los que se encontró residuo nanotecnológico en la corteza espinal, rastros de etiquetado de singularidad, una versión temprana de la tecnología diseñada para monitorear emociones, reacciones y, finalmente, anularlas. Nerra se sentó frente a uno de esos 4, un joven llamado Lee. Había sido parte de la flota desde el esfuerzo de ayuda de Yara 4. Contrabandeaba comida, construía sistemas de filtración, nunca mostró ningún signo hasta el apagón en el sector 3, donde fue encontrado de pie sobre una estación de retransmisión detonada sin recordar cómo llegó allí. Ella lo miró a través del cristal. No me siento diferente, dijo en voz baja. No siento nada. Ese es el problema, murmuró ella. El equipo médico informó que no quedaban signos de conciencia detrás de la anulación. Lo que fuera que estuviera en él había enterrado al verdadero Lee tan profundamente que quizás nunca regresaría. Nerra autorizó la estasis. Se odiaba a sí misma por ello, pero no podía arriesgarse a que infectara al resto. Y ese fue el momento en que entendió lo que el Consejo había hecho. No solo físicamente, sino filosóficamente. Habían convertido la confianza en un arma. 2 días después, llegó un mensaje. No a través de los canales estándar, no de un relé o una baliza, sino entregado en mano por una nave de mensajería que llevaba la marca de un gremio renegado que se creía extinto hace mucho tiempo. Los Veilorn. Nerra se reunió con la mensajera ella misma. Una mujer demacrada con la piel como piedra tallada y una voz como estática. Le entregó a Nerra un chip y dijo una palabra: intercambio. El chip contenía coordenadas. Una luna oculta en el cinturón de Abros. Espacio neutral profundo. No bajo la jurisdicción de los nacidos libres. No bajo el control del Consejo. El mensaje era breve. ¿Quieres detener el núcleo? Necesitas lo que tenemos. No traigas flota. Solo una nave. Ven sola o no vengas. Orin protestó. Esto tiene un 74% de posibilidades de ser una trampa. Cuento con ello, replicó Nerra. Tomó la caída sombría, una fragata sigilosa despojada de etiquetas de identificación, y se fue sin decírselo al Consejo. Solo Ellen y Bren lo sabían. Ambos le rogaron que no fuera. Fue de todos modos porque si había la más mínima posibilidad de que alguien tuviera información sobre el núcleo, sobre Raleigh, tenía que aprovecharla. La luna no aparecía en ningún mapa estelar. Era una roca muerta, sin atmósfera, sin vida, hasta que aterrizó y vio la ciudad enterrada bajo el hielo. Vieja tecnología terrana, preexilio, cúpulas agrietadas y torres enterradas, congeladas durante mucho tiempo, y una única baliza que todavía pulsaba. Dentro, los encontró. No a los Veilorn,
sino a alguien peor. La doctora Alana Rouen, ex consejo, exhumana. Había sido reportada muerta hace 20 años en una detonación fallida de laboratorio. Una de las arquitectas originales de la División de Control de Población del Consejo, la que ayudó a diseñar la primera generación de tecnología de cumplimiento neuronal. Y estaba esperando a Nerra como una vieja amiga. Siempre supe que vendrías, dijo, sonriendo como una madre que ve a un hijo perdido. Nerra no bajó su arma. ¿Tú les ayudaste a construir el núcleo? No, dijo Rouen. Intenté detenerlo. Caminó por el laboratorio, señalando una cápsula de estasis. Dentro había una niña, pequeña, inconsciente, respirando de manera constante. Alrededor de su cabeza había espirales de luz, pulsando suavemente. Su nombre es Kiri, dijo Rouen, la última sujeto antes de que el proyecto se oscureciera. ¿Es inmune al núcleo?, preguntó Nerra. Al control, asintió Rouen. Le injertamos genes de resistencia, sistemas de seguridad emocionales. No es un arma. Es un cortafuegos. ¿Y quieres dármela a mí? No, dijo Rouen. Quiero que te la lleves porque Raleigh ya sabe que existe. Y cuando la encuentre. No terminó la frase. Nerra no esperó. Agarró la cápsula y activó la baliza de llamada. Pero mientras se preparaban para irse, Rouen dijo algo que la detuvo en seco. No está usando el núcleo para ganar la guerra, dijo. Lo está usando para acabar con las especies. Una mente, una voluntad. No más conflicto, no más ruido. Una galaxia perfecta. Nerra se volvió. Eso no es paz. Eso es extinción. Rouen no discutió, solo asintió y se quedó atrás. Mientras Nerra se iba, el laboratorio detonó 5 minutos después del lanzamiento. De vuelta a bordo del Amanecer Resuelto, Orin escaneó a la niña. Sin rastros de anulación, sin implantes, solo signos vitales estables y un blindaje neuronal mejorado. Ella es la clave, dijo Orin en voz baja. El núcleo no puede sincronizarse con ella, lo que significa que si podemos decodificar su genoma, podemos construir un antídoto, susurró Ellen. Nerra asintió, pero en el fondo algo se retorció en sus entrañas. Una guerra librada con soldados era una cosa. Una guerra librada con niños, eso era algo completamente diferente. Y Raleigh ya se estaba moviendo. Kiri no habló durante los primeros 6 días. Apenas se movió. Envueltas en mantas térmicas, alimentada por vía intravenosa, sus ojos revoloteaban entre el sueño y un estado de trance. Los equipos médicos dijeron que sus signos vitales eran estables. Sin embargo, su actividad cerebral estaba por las nubes, como si estuviera sintonizada a una frecuencia que nadie más podía oír. Nerra la visitaba todos los días, no por deber, sino por culpa. Observaba a la niña dormir dentro del campo de estasis médico, su pequeño cuerpo empequeñecido por cables y conjuntos de sensores. Intentaba no pensar en cuántos como ella habían muerto antes de que alguien decidiera detener el experimento. Intentaba no pensar en la posibilidad de que Kiri solo estuviera viva porque era el accidente perfecto. Y aún así, Nerra no podía quitarse el peso de encima. Esta niña podría ser la única esperanza de la galaxia. Y eso era lo más cruel de todo. Estamos pidiendo a una niña que nos salve, susurró Nerra una noche, de pie junto a Orin en la sala de observación sobre la enfermería. No necesita salvarnos, replicó Orin. Solo mostrarnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo mismo. El silencio pasó entre ellos. Abajo, Kiri se movió en sueños. La voz sintética de Orin se suavizó. No es un arma. Es un espejo. ¿Qué quieres decir? Refleja lo que tememos. Perder la identidad, el yo, aquello que el núcleo borra. Nerra se cruzó de brazos. Esperemos que refleje algo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que se avecina. En el núcleo de ingeniería del Amanecer Resuelto, Bren y su equipo trabajaban sin descanso. No estaban construyendo una bomba. Estaban construyendo algo peor. Un disruptor de señal, una torre de transmisión que podría anular las frecuencias del núcleo e interrumpir su malla neuronal por un corto periodo. Basándose en la estructura genómica única de Kiri,
Orin había aislado una secuencia de resistencia a patrones emocionales que podría interferir con el campo de control del núcleo. El problema era que solo podía dispararse una vez durante 15 minutos. Después de eso, el sistema se freiría. Y peor aún, requería una línea de visión directa a una baliza de núcleo activa. Eso significaba acercarse. Demasiado cerca. Tendríamos que dejarlo caer dentro de un bastión del núcleo, explicó Bren. No cerca. Dentro. Conectarlo a su bucle de pulso principal. De lo contrario, es solo estática. Nerra miró el esquema. Eso es un suicidio. Bren se encogió de hombros. De todos modos, no esperaba jubilarme. Orin, que realizaba proyecciones a su lado, era menos optimista. Probabilidades de despliegue exitoso sin bajas. 3.2%. ¿Probabilidades de que no lo hagamos y aún así ganemos? Preguntó Nerra. 0. Entonces no quedaba nada que debatir. El objetivo era obvio. Arión Prime, el mundo de retransmisión central del Consejo, donde los cuerpos de singularidad habían tomado el control total. Ya no era solo un centro de mando militar. Era una colmena. Más de 1.000 millones de residentes, humanos y alienígenas, conectados al núcleo. Y si los nacidos libres podían llevar el disruptor al centro, podrían romper la señal, liberar las mentes, exponer al Consejo, terminar la guerra, pero solo si sobrevivían lo suficiente para llegar a la superficie. Los preparativos llevaron 6 días. La flota de los nacidos libres se movilizó en silencio. No podían transmitir sus movimientos. Los ojos del Consejo estaban en todas partes. Incluso los susurros corrían el riesgo de comprometerlos. Las naves fueron reducidas a personal esencial. Los sistemas de camuflaje se calibraron. Las reservas de combustible se llenaron al máximo. El amanecer resuelto lideraba la formación, flanqueado por otras 14 naves. No todas eran naves de guerra. Algunas eran de transporte, médicas, incluso una plataforma minera adaptada que serviría como la nave de lanzamiento de carga para el disruptor. Todos a bordo sabían lo que estaban haciendo. Y nadie esperaba volver. La noche antes del salto, Nerra visitó a Kiri de nuevo. Esta vez, la niña estaba despierta. No miró a Nerra. Solo miraba al techo, con los ojos distantes. Tuve un sueño, susurró Kiri. Nerra se arrodilló a su lado. ¿Qué clase de sueño? Un mundo donde todas las caras eran iguales. Sin bocas, solo ojos mirándome, esperando. Nerra tragó saliva. ¿Tenías miedo? Kiri negó con la cabeza. Estaba sola, pero no asustada. Nerra extendió la mano, apartando suavemente el pelo de Kiri detrás de su oreja. No estás sola ahora. Kiri la miró entonces. ¿De verdad? Y lo que Nerra vio no fue inocencia. Fue claridad. Te está esperando, dijo Kiri. Nerra se congeló. ¿Raleigh? Kiri asintió una vez. Sabe lo que traes y ya está dentro. ¿Qué quieres decir con dentro? Pero Kiri había vuelto a cerrar los ojos y esta vez no habló. Saltaron a la órbita de Arión al amparo de una tormenta solar. La radiación destelló en la atmósfera superior, enmascarando sus vectores de entrada. Pero el Consejo no era ciego. A mitad del descenso, las alarmas sonaron. Múltiples fijaciones. Gritó Ellen desde navegación. La flota se dispersó. Misiles surcaron la tormenta como luciérnagas furiosas. El Pica de Médula, un carguero reconvertido, recibió un impacto directo y se partió en 2. Cápsulas de escape se lanzaron a las nubes. Nerra lo vio arder sin inmutarse. No podía permitirse el duelo en este momento. Lancen la nave de descenso, ordenó. El equipo de Bren activó la liberación. La plataforma minera, disfrazada bajo una docena de capas de protección térmica, se separó del amanecer y se precipitó hacia la superficie, sus propulsores rugiendo contra la gravedad. Dentro estaba el disruptor. Y Nerra. Yo debería ir en su lugar, dijo Bren por las comunicaciones. Tú construiste el dispositivo, replicó Nerra. Mantente vivo por si necesitamos un segundo intento. Ellen interrumpió. Estamos perdiendo cobertura. El núcleo está transmitiendo interferencias. Y entonces la señal se cortó.
El descenso fue duro. El fuego antiaéreo destrozó sus alas. La nave se estrelló a 2 kilómetros de la torre del núcleo, deslizándose sobre piedra negra y carreteras de aleación llenas de vehículos abandonados y farolas rotas. Nerra salió tambaleándose de los restos, con sangre en la boca, las costillas rotas. Su equipo la siguió. 6 soldados de los nacidos libres, un especialista técnico y el avatar de Orin incrustado en su capucha. La superficie de Arión era extraña, demasiado silenciosa. Los edificios se erigían altos e intactos, pero todas las ventanas estaban oscuras. Sin luces, sin movimiento, solo silencio. Y entonces llegaron las voces, no de bocas, de todas partes. No estáis separados. No sois únicos. Sois error. Se agarraron la cabeza. Un soldado vomitó. Otro gritó. El núcleo no solo usaba armas físicas. Se estaba metiendo en sus mentes, presionando cada recuerdo, cada miedo. Solo Nerra siguió caminando, y la voz de Orin la ancló. Izquierda en la intersección, 50 metros hasta la escotilla de servicio. Llegaron a la torre. Un monolito de aleación oscura que se extendía hacia las nubes, zumbando de poder. Alrededor de su base, miles de civiles estaban de pie en filas ordenadas. Ojos en blanco, bocas abiertas al unísono, pero en silencio, conectados, ocupados. Nerra susurró, ¿qué pasa si disparamos el disruptor? Orin respondió, rompemos el vínculo. Despertarán todos a la vez. ¿Sobrevivirán? Pausa. La mayoría. Apretó la mandíbula. Entonces lo hacemos. Dentro, la torre estaba viva. Las paredes pulsaban con flujo de datos. Venas de metal líquido se movían como sangre a través de conductos. En su corazón, el núcleo de singularidad, suspendido en luz, irradiando pensamiento. Nerra y su equipo conectaron el disruptor al sistema principal. Entonces llegó la voz. Su voz, Raleigh. Llegas tarde, Nerra. Ella se giró, con el arma levantada, y allí estaba él, no en carne, sino en forma, una proyección de él, con los ojos brillantes, el rostro tranquilo, la voz suave como el humo. Te lo advertí. La unidad no puede ser detenida. No estás ofreciendo unidad, escupió ella. Estás ofreciendo esclavitud. No, replicó Raleigh. Estoy ofreciendo paz. La clase que tu especie nunca entendió. La clase que tu sangre sigue rechazando. Nerra dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. Entonces no entiendes lo que significa ser humano. Presionó el activador y la torre gritó. El pulso rasgó el núcleo como un rayo a través del hueso. Los civiles de afuera se derrumbaron, luego jadearon. Gritos resonaron por toda la ciudad. Los ojos parpadearon. Las manos temblaron. Estaban despertando. Pero la torre también tembló. Demasiado. Los protocolos de autodestrucción se activaron. La voz de Raleigh regresó. Ahora forzada. Puedes detener un nodo, pero la señal es eterna. El suelo se agrietó. El fuego estalló. Nerra se volvió hacia su equipo. Váyanse. Uno por uno, corrieron. Ella fue la última en irse. El núcleo colapsó detrás de ella, y lo último que escuchó fue el silencio. El verdadero silencio. De vuelta a bordo del Amanecer Resuelto, la flota se reagrupó en órbita. Cientos de civiles de Arión fueron rescatados. Kiri estaba a salvo. El Consejo lo negó todo, por supuesto, pero la galaxia había visto suficiente. Las rebeliones estallaron de la noche a la mañana. La mitad del mundo medio del Consejo cortó lazos. Su imperio se estaba desmoronando. Pero la guerra no había terminado. Todavía no. Nerra estaba en el puente de mando, con la cara magullada, el corazón palpitante, y por primera vez se permitió creer que podían ganar esto. La caída de Arión Prime iluminó las estrellas con fuego. Pero en su silencio, algo más oscuro se agitó. La retirada del Consejo no fue una rendición. Fue una reagrupación, más profunda, en sectores negros donde las leyes del espacio conocido ya no se aplicaban. Dejaron atrás fortalezas vacías y núcleos silenciosos. Datos quemados. Mundos rotos. Raleigh desapareció.
sin transmisiones, sin señales, solo ausencia. Y sin embargo, Nerra podía sentirlo observando. Se sentó en sus aposentos a bordo del amanecer resuelto, sola, excepto por la voz de Orin en su oído. «Has paralizado la señal», dijo Orin en voz baja. «Miles se están despertando. Los sistemas se están cambiando. El Consejo no puede retenerlos a todos. Entonces, ¿por qué no siento que hemos ganado?» Orin no respondió, porque no necesitaba hacerlo. En toda la galaxia, la libertad llegó, no con desfiles, sino con confusión. La gente se despertaba en ciudades en las que no recordaban haber entrado. Los soldados soltaban rifles que no recordaban haber cogido. Los niños miraban a sus padres como extraños. Planetas enteros eran ahora páginas en blanco, preguntándose quiénes habían sido y quiénes querían llegar a ser. Pero no todos despertaron pacíficamente. Algunos despertaron gritando. Algunos nunca despertaron. El control del núcleo había sido demasiado profundo en algunos. Cuando se rompió, destrozó todo por dentro. Mente, identidad, cordura. Sectores enteros tuvieron que ser puestos en cuarentena. Y no había terminado. Orin confirmó lo que Nerra temía. Todavía hay 3 nodos activos. ¿Ubicaciones? Orin dudó. Desconocidas. Se han ocultado. Raleigh no solo se estaba escondiendo. Se estaba preparando para el movimiento final. Los nacidos libres se reagruparon. Se convocó un consejo. No solo humanos, sino delegados de más de 40 especies. Supervivientes, luchadores, sanadores, ingenieros de mundos de ceniza y ciudades búnker y lunas destrozadas. No se reunieron para planear una guerra. Se reunieron para decidir si valía la pena terminarla. Algunos querían paz. Habían luchado suficiente, perdido demasiado. Que el núcleo se pudriera en la oscuridad. Que el consejo se enterrara a sí mismo. Pero Nerra se puso de pie. No habló como una política. Habló como alguien con cicatrices. Si nos detenemos ahora, este ciclo comenzará de nuevo. 10 años, 20, tal vez menos, y la próxima vez no lo veremos venir. Miró alrededor de la sala. Construyeron una máquina que podía borrar el pensamiento, convertir el amor en silencio, convertir la elección en programación. Si dejamos que eso sobreviva, incluso un nodo, no hemos ganado nada. Solo hemos retrasado el final. Una larga pausa. Luego, una por una, se levantaron las manos, se cerraron los puños. La guerra no había terminado. Pero ahora sabían cómo terminarla. El último nodo de núcleo conocido se localizó a través de una pista que nadie esperaba. Kiri se había recuperado rápidamente después de Arión. Pero su mente seguía siendo diferente. Sabía cosas antes de que sucedieran. Dibujaba símbolos que nadie le había enseñado. Hablaba idiomas que nunca había oído. Orin creía que había sido sintonizada con la arquitectura psíquica del núcleo durante su tiempo en el laboratorio. Su genoma le permitía resistirlo, pero eso no significaba que no pudiera oírlo. Vio visiones de una estación oculta dentro de un agujero de gusano colapsado, un sitio de contingencia del Consejo, imposible de rastrear por los mapas de navegación, disfrazado de ruido cósmico. Orin lo comparó con los registros de los primeros programas de operaciones encubiertas de Raleigh. Un lugar con el nombre en clave de Trono Cero, el punto de origen del programa de singularidad, su corazón. Nerra miró las coordenadas durante mucho tiempo. ¿Crees que está allí? Orin respondió, creo que si vamos, o terminamos esto, o morimos en el intento. Nerra asintió, luego se volvió hacia Kiri. No tienes que ir. Pero Kiri no dudó. Sí, tengo que ir. Saltaron a través del agujero de gusano fracturado con solo 4 naves. El resto de la flota estaba posicionada en puntos de reunión, esperando una señal que podría no llegar nunca. Trono Cero no era una estación. Era un coloso, una luna muerta vaciada y llena de maquinaria orbitando una estrella de neutrones moribunda. Su superficie era de vidrio negro que zumbaba con energía. Cientos de agujas perforaban el cielo, y en el centro, una única torre más alta que cualquier cosa que Nerra hubiera visto, desapareciendo en las nubes.
El núcleo ya no era una red. Estaba vivo. En el momento en que entraron en órbita, comenzaron las voces. No pertenecéis. Volved al silencio. Sois el virus. Esta vez, Nerra no se inmutó. Tú primero. Aterrizaron en la base de la torre bajo un intenso fuego. Torretas, drones, marionetas del núcleo, civiles de ojos en blanco programados para matar. El equipo de los nacidos libres luchó como el infierno, abriéndose paso a través de pasillos de metal resbaladizos por la condensación y la sangre. Cada pasillo gritaba. Kiri caminaba en el centro, intacta. El núcleo no parecía verla. Los guió al corazón, a él. Raleigh que esperaba en una cámara de vidrio y luz. Sin armas, sin guardias, solo silencio. Su cuerpo había cambiado. Más delgado, pálido, dedos extendidos por implantes neuronales. Sus venas brillaban. Su voz resonó antes de que hablara. Bienvenidos a casa. Nerra apuntó con su rifle. Déjate de teatros. Pero él ni siquiera parpadeó. No habéis ganado nada, dijo. Habéis retrasado todo. ¿Llamas esclavizar a la galaxia, todo? Él sonrió. Lo llamo evolución. Luego miró a Kiri y por primera vez su voz vaciló. Ella no debería estar aquí. Ese es el punto, dijo Nerra. Orin activó el disruptor final. No un dispositivo, no una señal. Ella. Kiri dio un paso adelante y habló. No con palabras, sino con pensamiento. Crudo, sin filtrar, humano. Amor, dolor, elección, duelo, perdón. El núcleo se estremeció. Gritos explotaron. Raleigh gritó. No de dolor, sino de desconexión. La colmena se rompió. El vínculo se hizo añicos. El núcleo murió. Y con él, la singularidad. La cámara se derrumbó. Kiri se desmayó. Orin se transfirió al HUD de Nerra el tiempo suficiente para decir una cosa. Está hecho. La sacaron mientras el fuego llovía del techo. Trono Cero ardió. Los nacidos libres no dejaron nada atrás. En los meses que siguieron, el consejo se disolvió, no de la noche a la mañana, no con un tratado, sino con vergüenza. Sus líderes intentaron esconderse, intentaron cambiar de marca. Pero la galaxia había visto demasiado, oído demasiados gritos, desenterrado demasiadas tumbas. Comenzaron los juicios. Se publicaron los registros. Y mundo por mundo, el acuerdo de los nacidos libres llenó el vacío. No como gobernantes, sino como administradores, ayudando a los sistemas a gobernarse a sí mismos, enseñando a las viejas colonias a levantarse de nuevo, reconstruyendo no solo la infraestructura, sino la confianza. Nerra rechazó cualquier título. Rechazó cada monumento. Prefería caminar entre las naves, con aceite en las manos, escuchando la risa de los niños que no habían nacido bajo el núcleo. A menudo visitaba a Kiri. La niña había cambiado, ahora mayor, más tranquila. Pero cuando sonreía, era real, y eso era todo lo que importaba. Años más tarde, en los archivos del acuerdo, una cita fue grabada en acero debajo del primer mapa estelar que incluía de nuevo a la Tierra. Nos exiliaron al silencio. Respondimos con una voz tan fuerte que se convirtió en un futuro. Y en los rincones oscuros de la galaxia, donde las historias todavía tenían poder, un nombre resonó mucho después de que el humo se disipara. No como una tirana, no como una reina, sino como una humana que se negó a arrodillarse. Nerra, la mujer que fue expulsada y regresó con las estrellas.